Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, continuamos con la clase sobre marxismo, creo que ya supongo en esta clase, bueno, sumo esta y una cortita siguiente vamos a concluir el tema. El video anterior, como no subí un video la semana pasada, esta semana voy a subir dos, ¿sí? Así recuperamos la clase. Nosotros la clase anterior quedamos trabajando sobre el modo de producción capitalista, ¿sí? Dijimos que para Marx en el modo de producción capitalista, ahí está, existía la idea del valor que únicamente era generado, lo que genera valor es el trabajo humano. Y que ese trabajo humano, si bien lo plantea Marx, ya son ideas que vienen de economistas anteriores a Marx. Esto ustedes ya lo conocen, Adam Smith, que es anterior a Marx, ¿sí? ¿Sí? Y esta idea, acá voy rápido porque ya lo estuvimos hablando, de que lo único que genera valor es el trabajo humano. ¿Sí? Marx continúa con lo que plantean estos economistas. Y el trabajo humano genera bienes y mercancías, ¿sí? Los bienes que tenían un valor de uso, ¿sí? Que era un tipo de valor subjetivo y cualitativo, y acá pongo un ejemplo de lo que es el valor subjetivo, y las mercancías que tienen un valor de uso, pero también un valor de cambio. Eso es lo que diferencia un bien de una mercancía. La mercancía tiene valor de uso y valor de cambio. ¿Sí? El valor de cambio es lo que le permitía ser intercambiado en el mercado y bueno, y cómo intercambio en el mercado una zapatilla por una boligoma. Bueno, y que yo había dicho, creo, el ejemplo que, no me acuerdo cuál era exactamente, pero que yo tenía una fábrica de X producto y lo que quería hacer es, bueno, tener riqueza para después comprar otra cosa. Entonces, bueno, a eso entonces yo vendo la boligoma, me dan dinero y con ese dinero compraba lo que quería, ¿no? Es como que las mercancías lo que tienen es valor de uso, pero también valor de cambio. El valor de cambio es el precio para ser intercambiado en el mercado, ¿sí? El valor o el valor de cambio o el precio está determinado por la cantidad de trabajo humano incorporado. Es una medida de valor cuantitativa, ¿sí? Y eso es lo que permitía que mercancías con usos muy diferentes, una boligoma se usa para una cosa y un par de zapatillas para otra, tienen en común el trabajo humano. Este es el elemento igualador que les permitía su intercambio. ¿Sí? Y en el capitalismo ese intercambio en realidad se hace a partir del dinero. Yo vendo las boligomas, me dan dinero y con eso compro zapatillas. Ahora, como son productos con usos disímiles, ¿sí? ¿Cuántas boligomas tengo que vender para comprar un par de zapatillas? Bueno, ahí yo lo que miraba es la cantidad de trabajo acumulado que tiene una boligoma y que tiene una zapatilla. Si tienen la misma cantidad de trabajo acumulado, estarían como en el mismo precio. Si un producto tiene más trabajo acumulado, más cantidad de trabajo humano acumulado, ¿sí? Debería valer más. Ahora, en el capitalismo el dinero es lo que lo permite intercambiar, digamos, casi de una cuestión, si se quiere, práctica, ¿sí? Porque entonces, digamos, ya no se intercambian los productos en sí, sino que se hace a través del dinero, ¿sí? El dinero es el valor universal que traduce la cantidad de trabajo acumulado, ya que permite conservar y acumular ese valor en el tiempo, ¿sí? Entonces, el dinero es una medida de valor universal que traduce la cantidad de trabajo humano, ¿sí? Entonces, si una boligoma tiene mucho trabajo humano incorporado, va a tener un determinado precio, ¿sí? Yo la vendo, agarro el dinero y ahí conservo y acumulo el valor en el tiempo, ¿sí? Bien, pero bueno, esto lo expliqué en el video anterior. Continuamos diciendo entonces, acá que el valor de la fuerza de trabajo, acá el punto entonces era, bueno, todas las mercancías
tienen entonces un valor de uso y un valor de cambio. Y el valor de cambio está cuánto vale algo y bueno, debería valer en relación a la cantidad de trabajo humano acumulado. ¿Sí? Entonces, pero Marx se pregunta entonces, ¿pero qué pasa con una mercancía que es la fuerza de trabajo? ¿Se acuerdan? Nosotros hemos estado diciendo que la fuerza de trabajo es una mercancía como cualquier otra que se vende en el mercado. Ahora, un cuaderno, una tijera, una computadora, ¿sí? Le voy a poner un precio en relación a la cantidad de trabajo humano incorporado, ¿sí? Por eso valen lo que valen, según esta teoría. Ahora, ¿cuánto vale la fuerza de trabajo? ¿Cuál es el valor de la fuerza de trabajo? Y ahí se vuelve a la misma lógica, es un poquito más abstracta, pero se vuelve a la misma lógica, que es a la cantidad de horas de trabajo necesarias para como producir y reproducir la fuerza de trabajo. ¿Sí? Es decir, ¿cuánto vale una boligoma? La cantidad de horas de trabajo humano incorporado que tiene esa boligoma. ¿Cuánto vale entonces la fuerza de trabajo? Como otra mercancía. ¿Cuánto vale? Bueno. Perdón, no tenía la cámara. Bueno. ¿Cuánto vale? Yo dije la boligoma. ¿Cuánto vale entonces? La boligoma, ¿cuánto vale? La cantidad de horas de trabajo que tiene incorporado. ¿Cuánto vale la fuerza de trabajo? Vale lo mismo, la cantidad, lo mismo en el sentido del mismo criterio, la cantidad de horas de trabajo necesarias para que este trabajador pueda trabajar, ¿sí? Y al otro día, por eso reproducción, y al otro día poder trabajar y también la generación siguiente, es decir, para que él produzca descendencia. Esto entonces, claro, ¿qué es esto? Bueno, es alimento, es vestimenta, entonces eso es lo que vale la fuerza de trabajo, es decir, las horas de trabajo necesarias para proporcionar los medios de subsistencia y permitir su reemplazo en la generación siguiente. ¿Quién sería su reemplazo? Sus hijos. Entonces, digamos que la fuerza de trabajo equivale a la cantidad de horas necesarias para producir, ya no para producir una boligoma, sino la cantidad de horas necesarias para producirse. Como que la fuerza de trabajo se produce a sí misma, ¿sí? Porque yo voy a trabajar, pero previamente tengo que comer, me tengo que vestir, tengo que tener salud, ¿sí? Como que yo ahí estoy produciendo mi fuerza de trabajo, lo que me permite a mí desarrollar mi fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿cuánto me va a pagar el capitalista? Lo que a mí me sale producir esa fuerza de trabajo. Es decir, ¿qué me sale? Y bueno, me tengo que alimentar, me tengo que vestir, tengo que tener el mantenimiento de mis hijos, que sería como que ahí yo estoy produciendo la fuerza de trabajo de la generación siguiente. ¿Sí? Eso sería como una canasta básica. Obviamente la canasta básica es flexible porque es como decir, bueno, ¿qué es lo esencial? Es un tema complicado, ¿no? Porque ahí, digamos, puede variar de acuerdo a regiones, de acuerdo a momentos históricos, ¿sí? Que sabemos que es, por eso esa canasta básica, lo que es básico en sí mismo es flexible, porque varía de acuerdo al tiempo y al lugar, ¿sí? Tal vez en un lugar geográfico se haga necesario más ropa de abrigo que en otra región. Entonces ahí lo que digo es que lo que es básico es flexible, ¿sí? Entonces, lo que cuesta, ¿sí? Esos medios de subsistencia y tanto propios como generar como reproducir mi fuerza de trabajo, que sería reproducir mi fuerza de trabajo, quiere decir, bueno, que yo duermo y voy al otro día, y el miércoles, el jueves, el viernes, sábado, domingo, y también en la generación siguiente, que serían mis hijos, ¿sí? Entonces, ahí lo que cuesta eso es lo que vale la fuerza de trabajo. Entonces, esto me lleva a la idea del plusvalor. ¿Qué es el plusvalor? ¿Sí? El plusvalor es algo que se da en la relación capitalista-trabajador. Entonces sabemos que el capitalista
le abona al trabajador el salario, que es el precio de la fuerza de trabajo, ¿no? La boligoma tiene un precio, la regla tiene un precio, ¿sí? Las computadoras tienen un precio y la fuerza de trabajo en el capitalismo tiene un precio. ¿Sí? ¿Se acuerdan que, por ejemplo, no tenía un precio en el feudalismo? Porque era el siervo de la gleba, el siervo de la tierra, que estaba unido a la tierra. El siervo tenía que trabajar para el señor, ¿sí? Acá no está obligado a trabajar para el burgués, ¿sí? En teoría, es libre, pero vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. ¿Cuál es entonces ese salario? ¿Cuál es ese salario? ¿Qué cantidad? Bueno, esto decíamos antes, el costo para que ese trabajador se pueda producir a sí mismo y reproducir. Es decir, yo trabajador ya no, además de ir a una fábrica y producir generar un producto en sí, una boligoma, yo mismo me tengo que producir la fuerza de trabajo. Que cómo la produzco, como si yo fuera una máquina, me tengo como que producir. ¿Y qué es que me tengo que producir? Y que tengo que comer, tengo que vestirme, porque eso es lo que me permite a mí al otro día ir a trabajar. Y pasado mañana, y pasado mañana, y pasado mañana. ¿Sí? Fíjense como que ahí, entonces, el costo de eso es lo que yo valgo. Si eso para producirme, dado el contexto, ¿no? Es que, digamos, no, bueno, un Mercedes-Benz, bueno, no, porque los otros trabajadores no van a pedir un Mercedes-Benz y ahí vos perdiste. De acuerdo al lugar y de acuerdo a la región, eso tiene como un precio y eso es lo que me paga a mí el capitalista. ¿Sí? ¿Cuánto es un salario? ¿Cuánto es un salario? Bueno, el salario es el costo para la producción y reproducción de la fuerza de trabajo. Ahora, el trabajador entonces, le da el salario y el trabajador, le vende su fuerza de trabajo al capitalista. Con esa fuerza de trabajo se crea, porque ¿qué era lo único que generaba valor? Dijimos, la fuerza de trabajo, el trabajo. El trabajo es lo que genera, lo que crea valor, ¿sí? En una economía capitalista. Entonces, el trabajador va a la fábrica y crea valor. Ahora, ese valor generado por el trabajador, digamos que una parte vuelve, como que el trabajador crea un valor y una parte le vuelve, digamos, ¿sí? Al trabajador a través del salario, lo que sería esto. ¿Sí? El trabajador va a la fábrica, utiliza su fuerza de trabajo, crea un valor y una parte, digamos, que hace esto. Va al capitalista, el capitalista se la devuelve al trabajador a través del salario. Ahora, otra parte del valor que crea el trabajador, no lo crea el capitalista, lo crea el trabajador, es retenido por el capitalista. Y ahí es donde Marx plantea que el sistema capitalista es injusto, porque va a determinada cantidad de horas a la fábrica del capitalista y crea un valor. Y ese valor, una parte es retenido por el capitalista. El capitalista, sin trabajar y por ser el dueño de los medios de producción, solo por ese hecho, retiene una parte del valor generado de cada trabajador. ¿Sí? El capitalista lo que tiene es ser el propietario de los medios de producción, pero no aporta fuerza de trabajo y no crea valor. El valor, es decir, la riqueza que el tipo va acumulando, en realidad, la que va acumulando no la generó sino que la generaron sus trabajadores. Que una parte de eso es devuelto a través del salario, pero otra parte se la va quedando él. Esto es lo que le permite acumular capital. 0, 1, 2, 10, 20, 30, 10 millones. ¿Sí? Lo que va reteniendo, digamos. ¿Sí? Y no se lo devuelve al trabajador, que fue quien lo generó. Por eso Marx plantea que el sistema capitalista es como injusto en ese sentido. ¿Sí? Porque el trabajador va a una fábrica y genera valor y no se lleva todo lo que él generó. Nos quedan estas dos, tres, sí, ahí vamos a ir rápido acá. Y él lo que plantea entonces es que
La gran transformación de la primera revolución industrial, que sucedió a fines a fines de 1700 en Inglaterra, tiene que ver con la maquinaria, con la introducción de la maquinaria en la producción capitalista. La maquinaria en el modo de producción capitalista hizo que aumentara la productividad. ¿Sí? ¿Qué sería la productividad? Es que permite aprovechar los factores de producción, como un mejor aprovechamiento de los factores de producción, se los aprovecha más, tierra, capital y trabajo, ¿sí? Se aprovecha, digamos, de manera más intensa los factores productivos en un tiempo determinado, digamos, como que si yo mido en un tiempo determinado, ¿sí? Obviamente es como que yo diga, en un tiempo determinado, 2 horas, en 2 horas, que es el tiempo determinado, ¿sí? 2 horas con producción con maquinaria, voy a aprovechar más los factores de producción en esas 2 horas con la maquinaria, ¿sí? Y ahí voy a generar más, ¿sí? O igual o más producción, ¿sí? Es como que hay un aprovechamiento, el aumento de la productividad tiene que ver con que hay un máximo aprovechamiento de los factores productivos, ¿sí? Que en realidad es lo que busca un capitalista. Lo que busca un capitalista a veces no es producir más, ¿sí? Porque producir más te lleva a, ejemplo, ¿sí? Lo doy un ejemplo concreto. Vamos a un ejemplo bien concreto para que se entienda lo de la productividad. Tengo 2 capitalistas productores de suéteres, ¿sí? Entonces, uno compra materia prima, contrata trabajadores, maquinaria, todos como para producir 100 suéteres por día. Y produce 80. ¿Sí? Produce 80. No, vamos a poner un poquito menos, 60. ¿Sí? Produce 60. Porque se perdió tiempo, por lo que sea. Se rompió la máquina, 60. Compró para 100, para producir 100 y produjo 60. Y otro capitalista al lado compró para producir 50, si compró maquinaria, contrató mano de obra, ¿sí? Las materias primas, todo, para producir 50 por día. Y produce los 50. ¿Sí? Entonces, uno apuntó a producir 100 y produjo 60. Y el otro apuntó a producir 50 y produjo los 50. Uno dice, bueno, por eso digo, si uno dice, bueno, es mejor el que produce más, bueno, el que produjo más es el que produjo 60, compró para 100 y produjo 60. Ese produjo 60 suéter por día. Frente al otro que produjo 50. Pero cualquier capitalista buscaría ser el segundo, por más que produzca menos, pero es una empresa muy productiva, aprovechó muy bien los recursos y seguramente, seguramente no, ya les digo así como casi que matemáticamente, el segundo va a ganar más plata que el primero. Cuando haga todos los números, ¿sí? Las cuentas, el segundo va a ganar más primero. Y uno dice, pero ¿cómo? Si uno produjo, y por más que pongamos que el que produjo 60 los vendió los 60, no es que se quedó, los vendió. Y el otro, los 50 los vendió. ¿Sí? A un mismo precio, pongamos. Y si no, bueno, si se venden los pullovers al mismo precio, yo preferiría hacer el de 60, porque vendí 60 y el otro vendió 50. No, porque lo que busca el capitalista en sí en realidad es la productividad. Ese es el objetivo. El segundo capitalista fue más productivo. No necesariamente, obviamente, tiene que ver con producir más, porque el otro produjo más, produjo 60, produjo incluso 10 pullovers más, un 10% más produjo. Y vendió un 10%, vendió 10 más. ¿Sí? Y al mismo precio, en teoría, se llevó más plata el primero que el segundo.
vendió, en la caja va a tener más plata el primero que el segundo. Ahora, cuando termina de hacer todas las cuentas, en realidad el que mejor le fue el segundo, que vendió 10 menos, pero fue más productivo. Es decir, aprovechó mejor los factores productivos, ¿sí? En el mismo tiempo, ¿sí? Ahí con el tema de los pullovers ya se entiende, ¿sí? ¿Está claro? Entonces, ese aumento de la productividad lo permite la maquinaria, ¿sí? Lo permite la maquinaria. Por otro lado, la maquinaria, lo que también es verdad es que engrosa la cantidad de mano de obra, ¿sí? Aumenta la cantidad de mano de obra, es decir, que permite incorporar ya a mujeres y a niños, sobre todo estoy acá a fines del 1700, 1800. ¿Sí? Porque la maquinaria permitía hacer tareas simples, ¿sí? Una cosa es hacer un pullover a mano, donde uno tiene que saber coser, saber los tiempos, tener las herramientas, saber hacerlo, que en realidad es lo más complicado, tejer, ¿sí? Y acá ya eso te lo resolvía la máquina. Entonces, y lo único tal vez que había que hacer era mirar la máquina, ¿sí? Y ver y tocar algo simple. Piensen en maquinarias simples, ¿sí? Entonces, la maquinaria ahí permitió aumentar la cantidad de mano de obra, porque como eran tareas simples, además los hombres se incorporaban mujeres y a niños, que obviamente cobraban menos que los hombres, ¿sí? Entonces aumenta la cantidad de mano de obra. La maquinaria, por otro lado, posibilitó que los capitalistas logren controlar la producción, ¿sí? Sobre todo los tiempos y ritmos de trabajo, porque yo puedo programar las máquinas para que vayan a determinada velocidad, ¿sí? De producción, ¿sí? Con lo cual, una tarea a realizar, ya no es que sea, bueno, veo, antes el trabajador, cuando el nivel de maquinaria en producción era reducido, los tiempos como que piensen en un artesano, ¿sí? En alguien que, creo que yo lo dije esto, pero si por ejemplo, alguien que hace un arito, ¿sí? Pero lo hace a mano. Y bueno, el tipo va marcando los tiempos, él lo va haciendo, él tiene el conocimiento y lo hace. Ahora, si el arito lo va a hacer una máquina, el tiempo lo programa el capitalista y bueno, ¿sí? Y ahí va saliendo la producción. Y si el trabajador como que se tiene que acomodar a esos ritmos de trabajo que propone la máquina, que a su vez los pone el capitalista, ¿no? Es decir, la maquinaria posibilita que los capitalistas controlen la producción, ¿sí? Por otro lado, la maquinaria produce una reducción del valor de los bienes de consumo, ¿sí? Nosotros dijimos, bueno, ¿cuánto valen los bienes? Bueno, los bienes valen la cantidad de trabajo humano incorporado. Pero, si en el proceso productivo se mete una máquina, la cantidad de trabajo humano por unidad de producto se reduce. Porque obviamente la maquinaria produce más rápido, así capaz un trabajador hacía un suéter sin la maquinaria en 10 horas. ¿Y cuánto valía un suéter? Bueno, esas 10 horas de trabajo. Ahora, con un telar, ¿cuánto tiempo lleva hacer un pullover? Media hora. Entonces, fíjense cómo bajó de 10 horas a media hora. Y como ¿cuánto tiene que valer un bien de consumo? Tiene que valer el trabajo incorporado. Bueno, ¿cuántas horas de trabajo? ¿Qué pasó con las horas de trabajo? Se redujo. Porque antes de hacer ese suéter eran 10 horas y ahora es media hora. ¿Sí? Se reduce el valor de los bienes de consumo. ¿Sí? Acá hay también todo un tema en relación a esto que se propone en el paréntesis, ¿sí? Debido a que se reduce la cantidad de trabajo socialmente necesario para producir la unidad, es decir, el trabajo humano, esto que antes decíamos pasa de 10 horas, lo hace en media hora, el salario también baja. ¿Sí? Porque se acuerdan que cuánto valía un salario. El salario tiene que ser lo que le costaba al tipo vestirse, por ejemplo, dijimos, ¿no? Bueno, como el suéter que antes se hacía en 10 horas valía tanto y ahora se hace en media hora, entonces bajó de precio, el salario que le paga el capitalista al trabajador es menor, porque le va a decir, mira, para comprarte un suéter, el suéter bajó de precio, entonces yo te pago menos. Porque recuerden
que el salario era equivalente a esa canasta básica. Entonces yo acá adentro tengo el suéter. Si el suéter bajó, bajó también el salario del trabajador. ¿Sí? Eso lo que posibilita es la producción en máquina. Por último, genera un crecimiento de la plusvalía en favor del capitalista, ya que la cantidad de horas laborales se mantenía inalterable. ¿Sí? Acá en la jornada, ¿sí? Esto que decíamos del plusvalor, como que la maquinaria hace que el capitalista se lleve más plusvalor. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Porque bien, claro, sería el trabajador, seguimos con el ejemplo del pullover. Antes estaba 10 horas y generaba un pullover. Ahora lo genera una máquina en media hora. ¿Sí? Entonces, de ese pullover, el capitalista dijimos que se quedó una parte, le va a devolver al trabajador con el salario y otra parte se la queda a él. Pero eso es de un pullover, que es media hora. La otra media hora pasa lo mismo. La otra media hora pasa lo mismo, la otra media hora, así hasta llegar a las 10 horas, que era lo que el tipo trabajaba antes. Entonces, se va quedando, ¿sí? De cada pullover va reteniendo el plusvalor. ¿Sí? Entonces, la maquinaria hace que genere un crecimiento de la plusvalía en favor del capitalista, ya que la cantidad de horas laborales se mantiene inalterable. No es que el capitalista dice, bueno, como bajó el pullover, el tiempo de producción bajó de 10 horas a media hora, vos trabajás media hora. No, vos seguís trabajando 10. Entonces, fíjense cómo aumenta la plusvalía del capitalista, baja el salario del trabajador, lo cual beneficia al capitalista, obviamente. Anteúltima, la acumulación de capital. La plusvalía es el prerequisito para la acumulación. Una parte de la plusvalía sería utilizada, es decir, eso que se va quedando el capitalista para acrecentar su capital y adquirir maquinaria. ¿Sí? Obviamente, si a mí, como capitalista, me sirve tener maquinaria, porque me hace más productiva la fábrica, porque puedo contratar gente sin tanto conocimiento, entonces le pago menos, ¿sí? Me permite a mí bajar el precio del producto, pero aumentar mi plusvalía. Fíjense que el tipo acá se puede dar una cosa, que baje el precio de los productos, pero aumente la plusvalía del capitalista, ¿sí? La maquinaria permite controlar el proceso de producción, es decir, como que para el capitalista era beneficioso introducir la maquinaria, ¿sí? Entonces, la maquinaria tendería a reducir el valor de los bienes medido como trabajo incorporado. ¿Sí? Esto que nosotros decíamos, el suéter tardaba 10 horas sin maquinaria, con maquinaria tarda media hora. ¿Sí? Entonces, ese pullover baja de precio, que no quiere decir que el capitalista gane menos. ¿Sí? Que no quiere decir que gane menos el capitalista. Los capitalistas entonces se ven presionados para entrar a la carrera competitiva, es decir, aumentar constantemente su capital. Ejemplo en maquinaria. Acá está lo importante. Es verdad que el sistema capitalista, de alguna manera, fíjense que esto es medio complicado, pero es lo que pasa hoy, ¿sí? Hoy. Si yo soy un productor de pulóveres y como introduje maquinaria y el pullover pasó de producirse de 10 horas a media hora. Entonces, como tiene menos trabajo humano incorporado ese pullover, porque antes eran 10 horas y ahora es media, puedo bajar el precio del pullover. Y yo seguir ganando, ¿no? Porque obviamente no es una baja de precio yo perdiendo. Yo bajo el precio del pullover, como tiene menos cantidad de trabajo humano incorporado, ¿sí? Bajo el precio. La clave es qué pasa con mi competidor. Mi competidor ahí se ve como forzado, entre comillas, no por una ley lo obligue, porque no hay ninguna ley, pero se ve como obligado a decir, tengo que introducir maquinaria, porque yo el pullover lo sigo teniendo
al precio de 10 horas de trabajo, y así no me lo va a comprar nadie. Entonces, ¿yo qué me veo obligado? A la parte de mi capital que yo tengo, a decir, bueno, compro una máquina para competir con el otro. Es más, voy a ver si puedo comprar o crear una máquina que el pullover ya no lo haga en media hora, sino lo haga en 20 minutos. Entonces, como el pullover pasó, uno lo está haciendo en media hora, yo lo estaba haciendo en 10, ahí me empezó a ir pésimo, porque yo seguí con el precio del pullover a 10 horas de trabajo y el otro ya lo bajó a media hora. En realidad yo le quiero ganar a él, ni siquiera empatar. Entonces trato de generar una maquinaria que lo produzca en 20 minutos. Pongamos que lo hago, bueno, el competidor dice, bueno, yo tengo que bajar a 15 minutos. Es decir, como que tengo que utilizar mi capital. Primero, fíjense ahí cómo están compitiendo los capitalistas. De la misma manera que competían los trabajadores por el puesto de trabajo, compiten los capitalistas acá. Y otro va a decir, y un tercero va a decir, bueno, yo quiero generar una máquina que lo haga en 10 minutos, el pullover. Porque si lo logro producir en 10 minutos, como el pullover vale el trabajo incorporado, la cantidad de horas de trabajo incorporado, como este bajó a 10 minutos, lo puedo bajar el precio. Repito, cada vez que yo bajo el precio no estoy perdiendo plata. Entonces, ahí hay como una presión, esto es lo que dice, fíjense, la plusvalía es el prerequisito para la acumulación. Una parte de la plusvalía será utilizada para acrecentar su capital y adquirir maquinarias. La maquinaria, tendería a reducir el valor de los bienes medido como trabajo incorporado. Los capitalistas se verían presionados a entrar en la carrera competitiva, es decir, aumentar constantemente su capital, por ejemplo, en maquinaria. Es decir, como que ahí hay algo, nos está de alguna manera llevando, presionados a utilizar nuestro capital, porque si yo digo, bueno, gané plata, listo, ya está, me compro un yate, un avión, mi competidor compra una máquina, baja el trabajo, la cantidad de horas de trabajo incorporado, vende el mismo producto o mejor producto más barato que el mío y yo perdí esa carrera ahí. ¿Sí? Y quebré. Entonces el capitalista tiene que reinvertir de alguna manera, es decir, bueno, reinvertir constantemente para, digamos, de alguna manera estar primero, o por lo menos buscar estar primero en la carrera competitiva. Fíjense que lo que pasa hoy, no sé, por ejemplo con los celulares, ¿no? Es eso lo que pasa. ¿Por qué las empresas buscan tanto? Y lo que dice Marx en realidad es que justo este punto es lo que hace que de la mano del capitalismo, ¿sí?, se dé una revolución constante de la tecnología. Esa es la clave. Porque los capitalistas, ¿sí? De hecho, Marx señala que en las cantidades de siglos capitalistas que tuvo la humanidad, que a nosotros nos puede parecer una banda, pero en términos históricos son pocos, ¿sí? Son pocos, ¿sí? En todo de hecho, bueno, lo muestro acá. Lo que plantea Marx es una línea de tiempo, necesito. ¿No hay una línea de tiempo? Sí. ¿Dónde anda? Ah, acá. A ver si hay otro. Bueno, sí, acá. ¿No? Como que gran parte de la humanidad, en realidad, lo que plantea Marx es que justamente esta presión entre capitalistas, esta competencia que se da entre capitalistas por ganar el mercado, ¿sí? Porque yo quiero vender pullovers, pero el de enfrente también, el de la otra marca también, el de la otra marca también, el de la otra marca también, competimos por el mercado, hace que volquemos recursos en tecnología, y es lo que vivimos hoy, digamos, que a nosotros, tal vez a ustedes les va a parecer que es algo de ahora, digamos, la tecnología, pero la verdad que es algo que viene desde lo que nosotros estudiamos como Sí, ya se ve algo en la transición, en realidad, se ve algo en la transición, y a partir de la consolidación del capitalismo en el siglo XIX comienza a ser claro. ¿Qué comienza a ser claro? Que es clave la cuestión tecnológica. Es decir, que una de las cosas que en el capitalismo se mantiene, lo que se mantiene
es la revolución tecnológica. Es como que lo que se mantiene es el cambio, hay como una contradicción, porque lo que se mantiene, lo que se conserva, es la revolución de la tecnología, que la tecnología cada vez salta más, ¿sí? Sí, un paso más y un paso. Y como que en realidad, justamente esta presión competitiva entre las burguesías, ¿sí? Digo, y los vemos con las apps, por ejemplo, ¿no? No es que, obviamente la búsqueda tiene que ver con, de hecho, una de las personas más ricas del mundo tienen que ver con, ahora, por ejemplo, con la creación de apps que usamos, ¿sí? Así que ahí hay obviamente un fin económico, ¿sí? Entonces, como que acá esta presión competitiva, esta presión... ¿Y qué pasa acá? ¿Los seres humanos no eran inteligentes, que no creaban tecnología tan avanzada como sí creamos acá? No, sí, eran igual de inteligentes. Lo que pasa es que lo que hay acá es un sistema socioeconómico que yo soy iPhone y bueno, para ganar el mercado necesito una innovación tecnológica fuerte. Y Huawei lo mismo, y Samsung y otra empresa, entonces necesitan invertir en tecnología para ganar el mercado, porque están en esa presión competitiva, ¿sí? Si por más que iPhone le vaya bárbaro un año, ¿sí? Y gane mucha plata, no puede decir, bueno, gasto todo lo que gane, la gasto en yates. Y no, porque ahí vos lo que tenés que pensar es que tal vez el otro innove, tenga una nueva maquinaria que genere un producto mucho mejor que el tuyo, y vos perdés al año siguiente. Que en realidad en el fondo es lo que obviamente entonces la mayoría de las empresas invierten, pero bueno, como están en competencia, no es que dice, bueno, gasto toda la plata en yates, ¿no? Muchas veces ponen plata y ahí pierden. De hecho, fíjense, lo pasó mucho con marcas de celulares, ¿no? Que en un primer momento la que usa todo el mundo es una, y después, en su momento, por ejemplo, era Nokia. Bueno, Nokia se super usaba y después ya se dejó de usar, como que quedó como en segundo, tercer, cuarto plano, ¿no? Es decir, que acá se da un avance, una revolución tecnológica constante, como que hay un cambio constante de tecnología acá, que incluso es superior a todo lo que se avanzó acá. Dice, de la mano del capitalismo en pocos siglos se avanzó en tecnología en todo lo que nos avanzó acá. Imagínense que solo en fíjense que acá tengo 1, 2, 3, 4, 3 modos de producción contra uno. Y acá se avanzó tecnológicamente todo lo que nos ha avanzado acá. Por ejemplo, no sé, volar. El hombre llegó a la luna, satélites, ¿sí? Bueno, todo eso de la mano de acá. Eso tiene que ver justamente con esa presión competitiva, ¿no? El capitalista dice, no es que dice, bueno, tengo que gastar la plata a ver qué invento hago, pero invento algo por inventarlo. No, no lo inventa por inventar, porque quiero ser famoso por inventar algo que no existía, no. Invento algo porque ahí es algo que yo puedo después, obviamente, ser más eficiente y obtener riquezas. Los capitalistas representan o expresan categorías económicas, relaciones sociales, intereses de clase. Sus acciones no deberían ser comprendidas en términos de motivaciones individuales. Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Esto que dice, bueno, Marx, acá el capitalista se está quedando con plata que no le corresponde, porque el valor lo genera el trabajador. Y no todo el valor generado por el trabajador se le devuelve a través del salario, sino una parte. Una parte es retenida por el capitalista. Eso es injusto. ¿Sí? Estamos hablando de lo que piensa Marx, ¿no? Eso es injusto para Marx. Entonces, pero Marx dice ahí, ojo, lo que plantea es, no pasa porque el capitalista sea mal tipo, porque por eso dice, las acciones no deberían ser comprendidas en términos de motivaciones individuales. No es que es como que es mal tipo y se queda con la plata y este es buen tipo. Lo que plantea es que se crea un sistema que las personas que estén acá, ¿sí? Que estén acá adentro, sean de buen corazón o no lo sean, van a apropiarse de este valor. Por más que sea el tipo más bueno del mundo. ¿Sí? Entonces, los capitalistas, sus acciones no deberían ser comprendidas en términos, no es que el tipo, como que el capitalista es malo y ese capitalista es malo, es de mal corazón, es mala gente, entonces le saca la plata a un pobre trabajador.
No, en realidad es algo propio de la clase. Sí, de la clase social me refiero. Última. La teoría de la revolución social. ¿Sí? En este punto, entonces, esto tiene que ser leído así. Este es simple. 1, 2, 3, 4. Llego a esta conclusión. ¿Sí? 1, 2, 3, 4 y llego a esa conclusión. No, mejor vamos a hacer así. Nos corto el video acá y así ya después hacemos porque me queda... con esto termina. Pero hay algo que es anexo, ¿sí? Y estos cuadros que los voy a explicar entonces en el siguiente video, ¿sí? Bien.